Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. Dice la escritora española Almudena Grandes, y yo coincido, que la literatura es el territorio de la emoción. La literatura es una nave capaz de transportar a la gente. Leer nos lleva a mundos lejanos y nos transmite las emociones más extremas. Esta noche voy a conversar con un escritor costarricense que tiene dos obsesiones, la literatura y la microbiología. Dos mundos aparentemente muy distintos, pero que de alguna manera se conectan en su mente y en su obra. Voy a conversar ahora con Guillermo Barquero, quien acaba de ser premiado por su última novela Orca con el premio centroamericano Mario Monforte Toledo, un premio muy importante para la literatura en Latinoamérica. Buenas noches, Guillermo. Hola, Bienvenido Luis. a Costa Rica Noticias. Muchas gracias, muy amable. Un placer estar con vos acá. Gracias. Buenísimo. Primero, felicitarte por el premio Mario Monforte. Es un premio que tiene mucho peso en Centroamérica y en Latinoamérica en general, y al que postularon además 162 novelas, o sea, estuvo muy concurrido en esta edición. ¿Qué significa un premio tan importante para vos? ¿Cómo te impulsa como escritor? Sí, esa pregunta es importante, ¿verdad? Y difícil de contestar, además. O sea, yo todavía en este momento siento sorpresa, por supuesto. Imagínate que no le digan, ganaste un concurso centroamericano, que además yo conozco algunos, he leído obras ganadoras anteriores, sabes que existe, que tiene prestigio, que vos participaste además, porque es un concurso en el que uno participa con un manuscrito inédito además. Y que digan que participaron 162 y que vos ganaste, y todavía estoy como procesando eso, ¿verdad? Que si gané o no gané, pero ya, ni modo, bueno, ya sé que gané. Ganaste. Definitivamente. Exacto, sí, eso es sorpresa y además yo te digo otra cosa también, la sorpresa viene con una alegría que no solamente la de ganar, sino la de ganar un concurso en el que, como te digo, la nómina de personas anteriores ganadoras, a las que he leído muchas de ellas muy atentamente, me hace pertenecer a una lista que sube mi nivel, digamos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, porque el concurso tiene una nómina muy potente, de escritores muy reconocidos además. Justamente por eso lo preguntaba, porque muchas veces los escritores tienen una inseguridad. En el arte en general, claro, es muy difícil sentir que uno llegó a algún lado, aunque tenga una obra vasta. En tu caso vos tenés una obra ya consolidada, has ganado el Premio Nacional Aquileo Echeverría, has ganado el Áncora en 2 ocasiones, te han publicado bastante. Sin embargo, tiene un impacto psicológico y eso, claro, te ayuda, te impulsa a seguir escribiendo. En realidad voy a decirlo muy feo, pero no. O sea, porque la escritura, por lo menos mi escritura, ajá, no. Evidentemente, si gano un premio es porque participé en este caso, lo obtuve y demás, y ya, el premio fue un fin en sí mismo, ya se cumplió. La escritura sigue. Yo, de hecho, estoy trabajando en otra novela. De hecho, la novela ganadora de este premio todavía ni siquiera se ha editado porque era un manuscrito inédito. Claro. Entonces, estamos trabajando en la edición en Guatemala, en El Salvador, y por allá saldrán otros lugares también. Ya estoy negociando ahí. Ahí va. También, sí. Orca es una novela premiada, pero inédita. Claro. ¿Cómo va el proceso de publicarla? ¿Dónde se va a publicar? Sí, inicialmente, como te digo, en El Salvador se va a publicar con unos muy queridos amigos que me hicieron una propuesta, que sí, gente que conozco yo desde antes, que se llaman Los Sin Pisto. Es una editorial salvadoreña, pequeñita, independiente, que es lo que me gusta, ¿no? Para El Salvador nada más, para venta en El Salvador, derechos en El Salvador. Y luego para Guatemala y los otros países, excluyendo a El Salvador, con Piedra Santa, que es una editorial muy grande, así muy vieja, centroamericana, independiente, pero de otro tamaño, claro, muy sólida y tiene un catálogo muy grande, ¿no? Y es independiente, pero ya de otro tamaño. O sea, independiente mainstream. Claro, exactamente, sí, ya la cosa cambia un poquito. Y por ahí estoy en negociaciones para sacarla en otros lados. Prefiero decirlo cuando ya tenga como amarrada la cosa, ¿no? Okay. Pero ahí está. Por ahí me soplaste fuera del micrófono que hay alguna posibilidad de publicarla en España, lo cual sería buenísimo. Sí, pero igual se mantiene eso, se mantiene en el sentido de que son editoriales pequeñas, independientes, que es lo que uno, por lo menos yo, lo que quiero y lo que puedo trabajar y además lo que más me interesa, ¿verdad? Trabajar con editoriales que no tengan
O sea, uno pensaría que, bueno, publicar con editoriales multinacionales y demás, pero a veces el trato es un poco diferente. Entonces mejor, en este caso, para este proyecto, quiero como llevarlo a diferentes lugares donde se pueda mover mejor en ese territorio. Porque además es como yo trabajo en lo pequeño, ¿no? Trabajo en lo particular, en las cosas muy escondidas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Decía en la presentación que en vos confluyen dos obsesiones, Claro. La literatura y la microbiología. Sos microbiólogo Sí. de profesión. En todos los casos, en los escritores, las primeras lecturas son fundamentales. Total. Hay un impacto en el gusto, en la manera de escribir. En tu caso creo que fue un manual de patología, Claro. que fue muy importante luego para tu obra. ¿Había una buena biblioteca en tu casa? ¿Qué libros había? ¿Cómo fue ese impacto de este manual de patología también? Sí, esos son cosas que, como decís vos, uno va obteniendo sin proponérselo en ese momento. Recordad que estamos en una época que no había internet, que uno no iba a Google, uno simplemente iba a donde había las cosas, material escrito, que era la biblioteca. Y yo tengo dos partes, ¿no? La biblioteca de mis abuelitos, de mis abuelos, que ya fallecieron, ¿no? Esa es la biblioteca que a mí me formó. Y esa biblioteca tenía libros técnicos, y tenía libros literarios, tenía enciclopedias, y tenía libros del barroco español, que eso ahí fue donde yo cuando comencé a leer como en serio, digamos, cuando estaba ya casi preadolescente, adolescente, comencé a leer a Quevedo, ¿verdad? Y eso es algo que a uno le cambia la vida. Quevedo le cambia la vida a cualquiera. Totalmente, sí, y en ese momento más, porque yo no puedo decir que lo entendiera, simplemente me quedaba ese sonido que tiene la poesía de Quevedo y la poesía barroca, ¿no? Que en ese momento estaba leyendo porque mi abuelo era un lector del barroco, que yo no sabía ni qué era barroco, ahora tampoco es que lo sé, ¿no? Pero por lo menos tengo una idea de qué era eso. Y eso que decís vos, unido al ese manual de patología que ya fue en casa de mis padres, ya igual jovencillo, y son dos cosas que en mi mente hicieron como, ok, aquí es donde está la solución, ¿verdad? La solución de la escritura que me interesa a mí, que me interesa leer mucho y comenzar a escribir en aquellos momentos. Literatura con el tema del cuerpo, además. Y me he mantenido escribiendo eso 25 años, ¿verdad? El mismo tema, pero de diferentes formas. Ese es otro núcleo que en realidad un escritor tiene un par de temas. Claro. Y hablamos de muchos. Sí. Muchas veces un tema, que es el tema central, que es parte de ese aliento inicial y que siempre está dando vueltas alrededor de ese tema. Claro. En tu caso nace de esa manera. ¿Cuál es tu tema? ¿Cómo lo definirías vos? Mi tema es el cuerpo, pero yo te digo que, y lo digo ya como profesional, ¿verdad? Ni modo, hay que hablarlo así porque por los procesos que el cuerpo tiene adentro. Cuando uno nota que tiene el cuerpo, o sea, cuando uno percibe que tiene el cuerpo es cuando está enfermo, no cuando está sano. Cuando está sano uno no se da cuenta que tiene el cuerpo, nada más vive y anda por ahí, ¿no? Y apenas le duele algo se acuerda de que tiene esa parte en el cuerpo. Entonces, ese dúo, digamos, o esa mezcla de cuerpo y el estado más consciente que es la enfermedad, ese es mi tema. O sea, desarrollado de muchas formas. En esta novela, en Orca, lo desarrollo de una forma extrema, quizás ya como larga, o sea, muy pormenorizada, diaria. Minuciosa. Muy minuciosa. Y esa es la idea de esa novela, es una minuciosidad en los últimos minutos de un cuerpo, diría uno, ¿no? Pero uno no sabe si son los últimos minutos, las últimas horas, los últimos meses, porque el personaje tampoco lo sabe. Y yo creo que yo tampoco lo sé. Yo lo escribí y al final de cuentas no sé qué va a pasar ahí finalmente, ¿no? En eso que decís, hay una idea de explorar la fragilidad. Claro. La noción del cuerpo y la noción de la enfermedad está asociada a esa palabra que es la fragilidad. En estos tiempos de pandemia, eso Sí. ha quedado hiperclaro. ¿Qué te interesa de esa fragilidad humana? ¿Qué te atrae? Me interesa el fenómeno del cambio. O sea, el cuerpo parecería, o uno lo siente uno mismo, como te digo, como una constante, como que naces y vas creciendo y no percibís eso, pero cuando tenés ciertos materiales celulares y ciertas cosas de tejidos creciendo y te das cuenta que las cosas responden de diferentes formas en tus diferentes momentos, ahí te vas dando cuenta que estás creciendo, estás envejeciendo además. Y eso es lo que más me interesa, ese envejecer del cuerpo, pero
aunado, digamos, unido a un crecimiento de la mente, además, ¿verdad? Porque la mente va percibiendo su interior de diferente forma. O sea, todo lo que sea la meditación con las cavidades, con los órganos y demás, es lo que a mí más me interesa, la parte fisiopatológica, por decirlo con un método, no sé, una terminología técnica, pero llevado a la ficción. O sea, parecería que la microbiología o la medicina, la literatura no tienen nada que ver, pero todo tiene que ver. En realidad son cosas que se pueden armonizar completamente. Es lo que he tratado yo toda mi carrera escritural, digamos. Ajá. Aunque la novela Orca está inédita, sería interesante escuchar un poquito Claro. del ritmo narrativo de este barroco aplicado a esa visión del cuerpo. ¿Te animás a leer algunos fragmentos de Orca? Sí, cómo no, claro. De hecho, ando en el manuscrito final al que llegué después de muchos manuscritos. Bueno. Voy a leer una sección, está bien, Dale. unas cuantas líneas. Las lanzas podían representar una jaula o la ruina de una jaula. ¿Para qué una jaula en este sitio en el que los cazadores no encontrarían animales a los que someter? Si en lugar de 3 hubiera habido 6 lanzas, y si la posición de cada una hubiera hecho posible una especie de curvatura, hubiera yo, aunque con cierta dificultad, efectivamente, visto la conformación antigua de una jaula. Pero eran 3 y no 6. Aunque bien se pudo haber tratado de 4 o de 10, incluso de 12, no me es posible tener certezas de un recuerdo que ahora prescinde completamente del objeto físico que lo produjo. Si se trató de un objeto físico y palpable, uno de huellas, hierro, herrumbre y sombra, y podían querer decir que allí descansó la última parte de un ejército, o que se intentó iniciar la construcción de un límite entre 2 desiertos o 2 enormes porciones del mismo desierto. ¿Para qué un límite entonces? ¿Cuál es la diferencia entre una arena y la arena del otro lado? Si entre las dos no hay ninguna división, ningún declive, ninguna nube polvorienta que de un lado se levante sin pausa furiosa y del otro lado amaine su presencia como cortada con cuchillos, de haber visto o de recordar haber visto, confundiendo los materiales oníricos de los materiales sensoriales, haciendo una papilla con lo soñado, lo percibido, lo escuchado, lo tocado, lo atravesado, y con esa papilla tamizada, pasada por embudos de sentido, hecha un puño de minúscula forma, tragada, incorporada, crear la historia de las lanzas, que mezclaría alucinación, sombra y realidad, 20, 25, 30 lanzas una al lado de la otra, separadas por la misma distancia, sin describir ninguna curva, línea recta, una vez unidos los puntos en los que se insertaban en la arena. Allí se hubiera podido hablar de una linde, países distintos, sufrimientos distintos, quizá, no sé, formas diferentes de perderse en las arenas, amarres distintos de los cuerpos, espaldas empujadas de diferente forma. Hubiera, en ese caso, seguido la posibilidad de la línea recta, incluso en los sitios del desierto en los que las ondulaciones toman una fuerza tal que sus valles y sus picos son pronunciadísimos terrenos de elevación y caída. Ahí está. Guillermo Barquero. Gracias. De su libro Orca, recientemente premiado con el premio Mario Monforte, que como decíamos es un premio importantísimo en Latinoamérica. Qué lindo tener de primera mano, de primera voz, los textos leídos por el autor. Es una costumbre que se ha perdido. Claro. y que a mí me interesa retomar. Muchos escritores dicen que escribir es una especie de compulsión, una suerte de trastorno. Claro. Como un TOC. Vos tenés una obra muy amplia para la edad que tenés. ¿Eso te pasa a vos? ¿Vos escribís porque no podés dejar de hacerlo? Sí, de hecho, eso es un tema recurrente cuando le preguntan a la gente por qué escribe, y yo creo que la respuesta es siempre la misma, ¿no? Porque no puedo imaginarme haciendo otra cosa. Entonces, ahí retomo la parte de la profesión, las otras cosas que uno hace, son cosas que uno hace en la vida, por supuesto, con el tiempo, pero son atravesadas, en mi caso, por lo menos, siempre por la escritura. O sea, yo no puedo no puedo dejar de trabajar en proyectos. Después de este proyecto comencé a escribir otra novela, que es la que estoy trabajando en este momento, y así me puedo pasar 2 años con un texto, hasta que llego a algo o hasta que no llego a nada, porque a veces los textos no llegan a nada y uno comienza, retoma pedazos y vas armando una obra con esos pedacitos para hacer otro universo. A final de cuentas eso no importa, si se publica o no, no importa, si ganas el premio no importa, la cosa es que vos tenés ese núcleo creativo que te permite, a mí por lo menos me permite seguir, porque sin eso yo realmente no sé, o sea, no puedo imaginarme un escenario en el que eso no pase, porque además es una escogencia muy consciente que hice hace mucho tiempo, y como te digo, o sea, yo tenía 14, 15 años cuando dije, voy a leer en serio, dice uno, ¿no? Ajá. Y voy a escribir de acuerdo a lo que vaya leyendo en serio, y la cosa no para, porque simplemente hay tanto material que uno puede leer, que el material que uno puede idear a partir de él no se acaba, o sea, yo no veo forma de detenerme además, ¿verdad?
Qué bueno porque hay un aliento vital que permanece, que al final Claro. es lo que el lector termina percibiendo. El autor deja una huella en el texto que el lector logra percibir. Muchos escritores escriben de una manera casi biográfica, como Henry Miller, Claro. que escribía prácticamente un diario. Otros escriben sobre situaciones y sobre lugares que jamás han conocido, el caso de Jorge Luis Borges, que escribía completamente de lugares que no conocía. ¿Desde dónde escribe Guillermo Barquero? Yo te puedo decir que mi territorio, mi terreno es uno que no es ni el de Borges ni el de Miller, ¿no? Es un terreno como alterno, como el de, no sé, Aurora Venturini en Los Rieles, una novela así, que por cierto, esta novela mía tiene un epígrafe de esa novela Venturini, que es un territorio de la alucinación, de cuando ella tiene un accidente y está como alucinando con el personal médico y demás. O sea, es un territorio que tiene muchas cosas de la vida real, vida diaria, que parece confidencia a veces, que parece autobiográfico, pero que tiene mucho de mundo inventado. O sea, es una mezcla, es un territorio que está ahí entre entre esos polos que vos decís, que son clarísimos, ¿no? El de Borges es un polo totalmente fantástico, digamos. Bueno, muchas veces, no siempre, pero muchas veces fantástico. El de Miller es totalmente contar la historia, la confidencia. Completamente. Claro, sí, en el bar, y que estás en el bar, y que estás con las chicas ahí, como habla mucho Miller, ¿no? De su entorno ahí neoyorquino y toda la cosa. El mío anda moviéndose entre esos lugares. O sea, invento cosas, pero mi imaginación no es tan buena para inventar todo en realidad. Tenés una base vivencial Sí. de lo que pasa, si no a vos, en tu entorno. Claro, exactamente. La base vivencial es muy importante porque tampoco me puedo imaginar tanto para llegar a escribir algo absolutamente fantástico que no tenga asidero en lo real, ¿no? Para mí lo real es muy importante. Pero claro, estilizado de una forma que casi ni yo mismo puedo reconocer de dónde vino, pero sé que hay un núcleo vital que se plasmó allí. Sí, claro. Y a la hora de los rituales de la escritura, ¿qué rituales de escritura tenés? Recuerdo, voy a citar algunos de los famosos, que Claro. Hemingway escribía de pie en un atril. Distintos escritores tienen distintas maneras de encender esa llama. ¿Cuál es la tuya? No, yo realmente rituales no tengo, lo que sí tengo son sistemas. O sea, porque el ritual es algo como más compulsivo e inmediato, ¿no? El sistema para mí, y creo que tiene un poco que ver con la formación científica, ¿no? Ajá. Sistema es algo más amplio, es como un mecanismo más amplio en el que yo sé más o menos que tengo un núcleo narrativo, que comienzo a escribirlo, no importa cómo lo haga, a las horas que lo haga, simplemente es el primer borrador de una obra, de una novela, porque sí me ha dado en los últimos años por escribir más novela que relato, ¿no? Y la novela tiene un tipo de concentración especial que me lleva a escribir un núcleo, un borrador, no importa cómo lo haga, como te digo, pero ahí comienza el sistema, ¿no? El sistema en tanto tiempo revisar ese borrador para llegar a un primer manuscrito y luego llegar a un segundo manuscrito contando las palabras, así sí cuento las palabras siempre, ¿no? O sea, si yo, no sé, esto me puede tomar 50,000 palabras, esto me puede tomar 80,000 palabras y trato de ceñirme a esa guía que no me la pone nadie, me la pongo yo mismo porque creo que la historia está hecha para esa cantidad de palabras. Mi ritual quizás sea el del conteo, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Eso estaba pensando, el ritual Puede ser. matemático. Sí, el ritual del conteo que yo sé que me va a tomar esa cantidad de palabras, no páginas, porque las páginas varían mucho de acuerdo al tamaño, ¿no? Pero las palabras sí, yo sé que es 15,000 palabras para una cosa, 80,000 para Qué otra, impresionante 50,000 para porque otra. estaba pensando en una noción, en una destreza en eso que decís, que es te ubicás espacialmente en un volumen de palabras. Qué difícil. Sí, o sea, claro, suena difícil, pero es un sistema que uno se hace. Ya mentalmente yo sé cuánto estoy cubriendo con la escritura. Y además que sí tengo, porque eso no es que sea especial, así lo desarrollan toda la gente que escribe, ¿no? Desarrollan su mecanismo para saber cuándo está tenso, lo suficientemente tenso un texto para que se considere más terminado que antes, ¿no? O sea, completamente terminado no, pero para que se considere más completo que antes. Uno sabe la atención que tiene que darle, ¿verdad? Y la atención es quitar o poner palabras, simplemente. Es algo tan sencillo como eso, pero tan complejo, además. El manejo del lenguaje, además. Claro. Hace muchos años, en una entrevista con otro escritor, Adolfo Bioy Casares, Claro. Yo le preguntaba cómo sabía si era un cuento, cuando tenía una idea o una novela.
él me respondió, estoy en el baño en la mañana, afeitándome, pasándome la máquina de afeitar, tengo una idea y sé que es una novela, tiene un peso, sé que es una novela o que es un cuento. Totalmente, bueno, y Bioy Casares además, o sea, que es un escritor que para mí, ahora que hablabas de Borges, Bioy Casares, digamos que son relacionados, pues, de alguna forma, pero creo que ese territorio de Bioy Casares es más cercano con el que yo me identifico, que es más alucinatorio, ¿verdad? Como más etéreo tal vez. Ajá. Borges a veces concreta mucho, pero la concreción lo hace llevar a otros lugares, sus textos. Bioy Casares, pienso que me identifico más con la invención de Morel, sobre todo, ¿verdad? La invención de Morel, Ese es el territorio que yo creo que me siento mejor ahí, tal vez. Guillermo, se nos fue acotando el tiempo, estamos conversando con Guillermo Barquero, quien está publicando una novela que se llama Orca. Si tuvieras que decir en 30 segundos de qué trata Orca, ¿de qué trata? Es de un personaje que está extraviado en un desierto. Solo eso pasa en la novela. Son 80.000 palabras de un personaje extraviado en un desierto. Eso es todo. O sea, ¿cómo se hace eso? Eso se hace recreando el ambiente, o sea, recreando con el lenguaje un paisaje árido, que era mi experimento, ¿no? Ese experimento, pues eso ves que es como recargado, es como párrafos grandes, párrafos apretados, porque es por eso, es la reconstrucción de los últimos momentos de un personaje en un desierto a través del lenguaje. No puedo describirlo de otra forma, creo yo. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. Me encantó tenerte acá en este Muchas programa. gracias. Buenas noches y gracias por tu tiempo. Con mucho gusto a vos. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Recoger la palabra que escriben los costarricenses, la gente que piensa, que experimenta, que hace arte, literatura en el país. Es importante. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.